¿Qué tal? ¿Cómo andan? No les voy a dar tema nuevo hoy, vamos a trabajar de nuevo un poquito sobre la obtención de aldehídos, de cetonas, porque veo que hay algunas dudas, así que vamos a retomar un poquito el trabajo práctico anterior y después les voy a preparar más ejercitación sobre el mismo tema. Es importante este tema porque es la base de la química orgánica. Es decir, cuando yo estoy pensando qué producto quiero obtener, tengo que pensar de qué compuesto voy a partir. Y ahí está la importancia de la nomenclatura, porque la nomenclatura es la que me va a ayudar a elegir el reactivo para obtener el producto que yo quiero. Por ejemplo, acá me dicen obtención de propanal mediante ozonólisis, ¿sí? Entonces, yo tengo que llegar acá al propanal, un aldehído de 3 carbonos, mediante ozonólisis. Entonces, cuando yo voy a armar la ecuación química, derechita, tengo que llegar acá al propanal. O sea, un aldehído con 3 carbonos. Esto que puse acá. ¿Sí? Vamos a correr un poquitito más. Fíjense que además me piden obtener propanal mediante un método determinado que es la ozonólisis. O sea, voy a necesitar ozono, por un lado, ozono en la parte de los reactivos, voy a necesitar zinc. Acuérdense que el zinc es un regulador de la reacción química. Acá vamos a poner los signitos. Mientras que he preparado los elementos. Además, acuérdense que en la ozonólisis, además del compuesto que yo quiero formar, termina formándose también óxido de zinc. Vamos a sacar esto para que no moleste, que no tiene nada que ver acá. Entonces, yo ya sé que voy a obtener esto, que va a intervenir el ozono, que va a intervenir el zinc, y tengo que pensar cuál va a ser el reactivo que va a originar el propanal. La ozonólisis, además, al partir la molécula de alqueno, genera 2 moléculas. Por eso le voy a poner un 2 acá adelante. Genera 2 moléculas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si es ozonólisis, tengo que partir de un alqueno que me llegue a formar 2 moléculas de propanal, y esas 2 moléculas de propanal tienen 6 carbonos en total, 3 de cada una. Entonces estoy buscando un alqueno de 6 carbonos que va a tener que tener la doble ligadura justo en la mitad, porque de esa manera parto al alqueno en 2 mitades de 3 carbonos. Ese alqueno sería este que tengo acá. Fíjense, 6 carbonos, doble ligadura justo en la mitad. ¿Qué va a hacer el ozono? Bueno, va a partir esta molécula justamente en 2 mitades.
una mitad es esta, y esta sería la otra mitad. Fíjense que al quedar libre estas dos ligaduras de estos dos carbonos, los oxígenos del ozono se meten y van a formar el grupo carbonilo que termina formando el propanal. El oxígeno restante era capturado por el zinc y se formaba el óxido de zinc. Pero lo más importante de todo acá es pensar de dónde voy a partir para llegar a donde me piden. Esto en cuanto al propanal. Otra cosa que me pedían era, mediante el mismo método, la obtención de butanona. Si es el mismo método, ya preparo la ecuación química sabiendo que si es ozonólisis, en los reactivos va a estar el ozono, el zinc, y en los productos se va a generar óxido de zinc. Eso es lo primero que ubico en la reacción química. Tengo que pensar a dónde voy a llegar. Butanona. Butanona es una cetona, o sea, doble ligadura carbono-oxígeno en un carbono secundario, de 4 carbonos. Quiere decir que este compuesto que tengo acá armadito es el compuesto al que tengo que llegar. Y por supuesto, como se trata de ozonólisis, la molécula de alqueno se va a partir y me va a generar dos moléculas de butanona. ¿Qué tengo que pensar? El alqueno del cual voy a partir, que en principio va a tener 1, 2, 3, 4 por 2, 8 carbonos. 8 carbonos no quiere decir necesariamente que tenga que partir de un octeno, porque fíjense que acá el grupo carbonilo, la doble ligadura carbono-oxígeno, tiene que quedar en un carbono secundario. Entonces yo tengo que pensar que cuando parta la doble ligadura del alqueno, esa doble ligadura partida va a estar ubicada en un carbono secundario. Secundario de la molécula que quede, ¿no es cierto? Entonces fíjense lo que tenemos acá. Tenemos un alqueno que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos, me sirve. Y además, cuando se parta la doble ligadura, los carbonos que formaban la doble ligadura van a pasar a ser carbonos secundarios, donde se va a enganchar el oxígeno del ozono. Entonces, este compuesto lo vamos a llevar, lo vamos a usar como reactivo, y lo que va a pasar en este compuesto es que se va a partir una mitad se va a partir la otra mitad, y fíjense que en la nueva cadena que se formó, el carbono libre es un carbono secundario. Acá es donde van a ir a parar los oxígenos del ozono y me van a generar no un aldehído,
sino una cetona, porque la doble ligadura carbono-oxígeno me está quedando en un carbono secundario. ¿Cómo sería el razonamiento acá? Si la doble ligadura original estaba en carbonos terciarios, cuando se parta esa doble ligadura, esos carbonos van a ser carbonos secundarios de la nueva cadena. Y son los que me van a servir para formar, en este caso, la butanona. También me pedían en otro punto la hidratación del 1-pentino. Acá me están dando el reactivo. Yo voy a trabajar con el 1-pentino, un alquino con triple ligadura en el primer carbono. Y si me dicen hidratación, estoy combinando el alquino con agua directamente. Entonces, si armamos la reacción química, lechita, seguro que va a haber agua, porque es hidratación, y al agua le vamos a sumar el reactivo de origen, que sería el pentino, el 1-pentino, que lo tengo ahí. Pentino es alquino de 5 carbonos. ¿Qué pasaba con la hidratación de alquinos? Podían suceder dos cosas. Que se me formara un aldehído o una cetona, según la reacción fuera Markovnikov o anti-Markovnikov. Acuérdense que Markovnikov me está diciendo que el grupo carbonilo se inserta en el carbono más sustituido, o sea, el carbono que tiene menos hidrógenos. ¿Qué carbono tiene menos hidrógenos? Si yo voy a hidratar el pentino, la triple ligadura que se va a partir es esta, está formada por el carbono 1 y el carbono 2. Fíjense que el carbono 2 no tiene hidrógenos, o sea, es el más sustituido. En el caso de una reacción Markovnikov, se me va a formar una cetona, que es esta que estoy marcando acá. Esta reacción, vamos a ponerlo acá, es una reacción Markovnikov. Ya me dieron la segunda rusa, así que ya lo escribo bien. Hidratar, acuérdense que es incorporarle la dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno a la molécula. El oxígeno quedó en la doble ligadura carbono-oxígeno y los dos hidrógenos del agua se insertaron en el carbono primario. Antes yo tenía CH, ahora tengo CH3, dos hidrógenos más. ¿De dónde vinieron esos dos hidrógenos? Del agua. Pero dijimos también que se me puede formar una reacción anti-Markovnikov. ¿Cómo sería? Partimos exactamente de lo mismo. La misma reacción. 1-pentino más agua, pero al partirse la triple ligadura, el grupo carbonilo, en lugar de meterse en el carbono secundario, se mete en el carbono primario. Esto sería una reacción anti-Markovnikov. Vamos a poner también anti-Markovnikov.
la doble ligadura carbono-oxígeno en el carbono. ¿Y dónde están los dos hidrógenos? La reacción se da acá. Este carbono que no tenía hidrógenos, ahora tiene dos. Ahí están los dos hidrógenos que se incorporaron. ¿Qué es lo que tengo acá? En este caso sería, si lo tengo que nombrar, un 2-pentanona. ¿Qué tengo acá? En el caso de la anti-Markovnikov tendríamos un pentanal. Espero que les haya quedado un poquito más claro. Pregúntenme, no dejen de preguntar. Y yo les voy a armar un trabajito práctico, de nuevo con algo parecido al punto 3 del trabajo práctico anterior. ¿Sí? Así no quedan dudas. Y ya la semana que viene sería el último tema y tendríamos que programar algún Zoom para charlar un poquito del final. Eso ya lo vamos a ir viendo. Saludos. En el día les publico la tareita nueva.